Dice la Biblia en Hechos 8, otra evidencia es esta. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, diga conmigo, oyendo y viendo las señales. Ese es el modelo a seguir un evangelio. Felipe predica y Felipe manifiesta en el poder del Espíritu Santo. La gente oían y veían, dice la Biblia, las señales que hacía Felipe, porque de muchos que tenían espíritu inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Diga conmigo, echaba fuera demonios. Ahora, ¿quién era Felipe? Era un diácono de los 7 diáconos que escogieron, y Pedro dijo: busquen 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo está lista para manifestar la voluntad de Dios según el Espíritu lo dirija. Ve, echaba fuera ¿qué? Demonios. Hay muchos ministerios que no les gusta el ministerio de liberación y que no creen que la gente esté endemoniada. Bueno, pues quiten a Jesucristo de la Biblia entonces, porque él dijo: en mi nombre echarán fuera ¿qué? Echarán pensamiento, ¿qué dijo? Echarán la depresión, ¿qué dijo? Demonios. La iglesia tiene que echar fuera a los demonios, pero la iglesia no puede echar fuera demonios vacía. Fíjense que, miren el orden. No se muevan de Jerusalén hasta que no sean llenos. Miren el orden. Felipe llega a Samaria, pero lleno primero. Entonces él lleno le dice a los demonios: salgan, y los demonios se van. Ese es el orden. El secreto es el Espíritu Santo. Es estar lleno del poder del Espíritu de Dios. Y Felipe no era apóstol, ni era profeta. Las hijas de él creo que eran profetisas, ¿verdad, Virginia? Pero él nunca le profetizó a nadie: Dios me revela tu nombre. No, porque son dones que el Espíritu lo imparte conforme a la voluntad de Dios. Y ya se lo expliqué. Si Dios la llama a ella como evangelista o misionera, Dios le da los dones que a ella le van a acompañar. El don de hacer milagros, de hacer prodigios, de hacer cosas de poder. Alaba lo que vive. Entonces Felipe echaba fuera demonios. Y escúcheme bien esto. Dice la Biblia que muchos cojos, y dice, y así que había gran gozo en aquella ciudad. El poder de Dios producía un gozo que no se puede parar. Ahora, en el verso 12 del capítulo 8, aquí que está la clave de lo que le quiero hablar. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, eso es importante, predicadores. Tú no puedes esperar manifestaciones sobrenaturales si lo que tú estás contando es chiste en tu mensaje. Tú vas a recibir lo que tú estás sembrando en la atmósfera. ¿Se fueron? ¿No me entendieron? La fe viene por el oír. Nadie va a tener fe oyendo un chiste. La gente tiene fe por el oír. ¿Qué? Ahí es que está la fe. Predicaba el reino de Dios. Sigo paro. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, hombres y mujeres se bautizaban. ¿Dónde se bautizaban? En las aguas. Fíjese, ya eran salvos. No me están aquí, ¿me siguen? Ellos escucharon a Felipe, aceptaron a Jesucristo, se bautizan en las aguas, ya eran salvos, habían creído, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Creyeron a Felipe, creyeron al nombre de Jesucristo, obedecieron el mandato que dice que Jesús dijo: y por todo el mundo prediqué este evangelio a toda criatura. El que creyere, ellos creyeron, fueron bautizados, será salvo, dijo Jesús. Ya eran salvos. Así que eran creyentes, bautizados en las aguas y salvos. Según lo que Cristo dice, Felipe predica, Samaria cree, Samaria se bautiza. Según Cristo, ellos están salvos. Pero no tenían el bautismo. Sigo paro. Y dice: y el que creyera y fuera bautizado, ¿qué va a pasar? Salvo será. ¿Fueron salvos ellos, sí o no? Según la Biblia y según Mateo y según Marcos, prediqué el evangelio: el que creyere y fuera bautizado, salvo será. Hasta el momento ya son cristianos, ya pertenecen a la congregación del pastor o el evangelista Felipe, porque ya se convirtieron, ya se bautizaron
y están atentos, gozosos, esperando más de Dios. ¿Sí o no? De acuerdo con la palabra de Jesús, fueron salvos. Cuando los apóstoles, ahí viene la otra parte, en el verso 14. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron de las cosas maravillosas que Dios había hecho en Samaria, a través del ministerio de Felipe, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Para que sean salvos ellos. Ya eran salvos. ¿Eran salvos, sí o no? ¿Eran cristianos, sí o no? Pero el concilio de los apóstoles en Jerusalén envían a Juan y a Pedro para que le impongan las manos sobre los nuevos creyentes, para que reciban el don del Espíritu Santo. Porque con Felipe recibieron el Espíritu Santo que le creó una vida nueva. Pero con Pedro iban a recibir el bautismo. Satanás ha peleado tanto este tema que hay miles y miles de cristianos que no creen en lo que yo estoy hablando. Alábalo. Pero si ellos persisten en su cosa que ellos entienden, ¿por qué yo tengo que convertirme a ellos cuando ellos no me dan evidencia de nada de poder de Dios? Sigo paro. Escuche bien, porque uno tiene que estar definido. Uno tiene que estar de la banda de la Biblia, del grupo de la Biblia. Aquí está. ¿Creyeron ellos? ¿Fueron bautizados ellos en las aguas? ¿Y por qué tiene que venir Pedro a ponerle la mano para que reciban el don del Espíritu Santo? Porque ese es el orden. Ese es el orden. Hay gente que tiene la dicha que el mismo día que se convierta lo bautiza el Espíritu Santo. Pero hay otros que tienen que buscarlo. Ese es el orden. Y yo moriré creyendo que ese es el orden porque eso es lo que está aquí. Alábalo porque Él vive. Oiga esto. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu. No, pero usted tiene que alabar a Dios. Mire, el Espíritu Santo estaba con Felipe, ¿sí o no? Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. La gente de Samaria, ¿quién lo convenció para que se convirtiera? No el Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo que Él es el que convence al mundo de pecado. Entonces nadie se puede convertir si el Espíritu no lo convence. Así que el Espíritu convenció a los creyentes de Samaria. El Espíritu estaba ahí, pero no lo había bautizado. Pero llega Pedro y llega Juan. Alábalo. Yo creo que la generación de los Pedro y de los Juan van a caminar por Sudamérica y Centroamérica. Esa generación, déjeme aguantar. Esa generación que no viene ni que con temática ni teoría, que dicen, yo vine a darte de lo que yo tengo. Yo vine a darte de lo que yo cargo. Y oraron, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Eran salvos. Creyeron a Jesucristo, se bautizaron, pero el Espíritu Santo no había descendido. Estaba en ellos trabajando, pero no había descendido sobre ellos. Más claro de ahí no canta un gallo mexicano ni hondureño, hermano. Está ahí. Sigo paro. No había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Si esa gente se morían antes de llegar Pedro y Juan, no se iban para el infierno, se iban para el cielo salvo. Se iban para el cielo salvo, eran cristianos. Pero enviaron a Pedro y a Juan para que le diera poder. Sigo paro. Entonces le pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aleluya.